Este es el planteamiento del problema. Es un problema donde hay que determinar punto de burbuja y punto de rocío, donde comentamos que es una mezcla en equilibrio líquido, vapor, benceno, tolueno. Bueno, hay que utilizar el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Son diagramas temperatura-composición de esta mezcla para determinar los puntos de burbuja y punto de rocío para cada uno de estos casos. Ya comentamos, hay que analizar el caso donde la mezcla en equilibrio líquido-vapor contiene líquido que tiene 40% mol benceno. Ese es el caso 1. El caso 2, la mezcla en equilibrio líquido-vapor, donde la fase líquida contiene 80% mol tolueno. Entonces vamos a analizar los diagramas. Ya comentamos. Este es el diagrama temperatura-composición. El primer componente es benceno. El componente 2 es tolueno. Se construyó a una presión de una atmósfera. Bueno, aquí vemos, lo primero que vemos es que se está reportando en el eje X fracciones tanto en la fase vapor como en la fase líquida. X es en la fase líquida, Y es en la fase vapor. Y la temperatura de saturación en el eje Y. Aquí se está reportando el componente más volátil, que en este caso es benceno, que es el que tiene el menor punto de saturación o el menor punto de ebullición a esa presión. Bueno, si no lo supiéramos, como comentamos, podemos calcularlo utilizando ecuación de Antoine a esa presión o leyéndolo de tablas. Voy a leer de tablas, por ejemplo, la presión de saturación del benceno a una atmósfera y la presión de saturación del tolueno a una atmósfera también. Vamos a ir a la tabla que estamos analizando, es la tabla B2 del libro de termodinámica de Smith. Bueno, aquí recordemos que podemos leer la sustancia, las composiciones y la temperatura de saturación. Esta última columna, que es Tn, es punto de ebullición normal de ese componente. Entonces, el benceno tiene 80 grados Celsius de temperatura de saturación. Ese sería su punto de ebullición a la presión del sistema. Y el tolueno lo vamos a analizar acá abajo. Bueno, tiene 110.6 de temperatura de saturación. Eso se puede calcular también con estas constantes de Antoine, fijando la presión a una atmósfera y despejando T. Entonces aquí, bueno, yo las voy a registrar. La temperatura de saturación del benceno, componente 1, a una atmósfera es 80. Temperatura de saturación del tolueno, el componente 2, es 110.6. Entonces notamos que la información que acabo de analizar la puedo ver también en el diagrama de fases. Estos son componentes puros, yo la calculé como un componente puro. Entonces, si analizamos este primer punto, x1 igual a 0, me dice que la fracción de benceno es 0. Sabemos que la suma de las fracciones de una mezcla binaria siempre es 1. Entonces, si x1 es 0, significa que x2 vale 1. Significa que en este punto de aquí, yo tengo la temperatura de saturación del tolueno puro, que debe ser 110.6. Y bueno, vemos que sí coincide. En el otro punto, al final del diagrama de fases, yo tengo este punto donde x1 es igual a 1. ¿Qué significa? Bueno, que es 100% benceno. La fracción de benceno es 1, por lo que este debería ser la temperatura de saturación del benceno puro. Esta es la temperatura de saturación del tolueno puro y coincide con los datos de la tabla. Bueno, entonces esta mezcla genera este diagrama de fases. Todos los puntos intermedios entre esas dos composiciones de tolueno puro y benceno puro son mezclas en diferentes proporciones de benceno y tolueno. Hay composiciones para las cuales ese sistema solo permanece en fase líquida
como todos los puntos debajo de esta línea azul, o hay composiciones donde hay solo fase vapor, como todos los puntos encima de esta línea roja. Los puntos Profe, intermedios, sí, adelante. vendría siendo X2, ¿verdad? Es el que es igual a 1. Sí, y aquí, por ejemplo, al inicio, perdón, Ah, es que creo que los dos los escribió con X1, creo. aquí Sí, ¿verdad? sí, está bien, de hecho. Aquí tienes x1 igual a 1. Observa este eje. X1 vale 1. Ah, Y aquí en este punto X1 vale 0. Cada uno va de la mano. Si X1 vale 0, bueno, aquí significa que X2 vale 1. ok. Es que de hecho pensé que el otro era el X2. Sí, pero Ok. ya entendí. Sí, es de esta ecuación. X1 igual a 1, pero X2 entonces igual con 0. Son Ah, dos sí, profe. puntos diferentes del sistema, digamos. Sí, gracias. Ok, sí, de nada. Entonces, esta información nos da el diagrama de fases. Nos dice en qué zonas de temperatura y composición nosotros tenemos o fase líquida, o fase vapor, o una mezcla líquido más vapor. Esta línea azul, aquí yo marqué, es la línea de líquido saturado. Es la línea de la presión contra composiciones en la fase líquida X. Y la línea roja es la línea de presión contra composiciones en la fase vapor, Y. Entonces, esta azul es líquido saturado, esta de arriba es vapor saturado. Nosotros vamos a plantear entonces un punto de este sistema. Todavía no estamos analizando ningún caso en específico. Esta sería la temperatura del benceno puro de saturación, que es 80. Entonces, si yo quiero analizar un caso en específico, bueno, voy a tomar el valor del problema. En este caso nos pide determinar puntos de burbuja y puntos de rocío. Dependiendo del sistema, bueno, yo voy a poder fijar las composiciones. Aquí me dice que fije la composición de 40% mol de benceno en la fase líquida. Entonces, el dato es X1, X de benceno igual a 0.40. Y por lo tanto, como es una mezcla binaria, bueno, X2 sería 0.60. Sin embargo, en este diagrama no se representa el segundo fluido. Podría representar otro diagrama para el segundo fluido, pero como es información complementaria, bueno, basta con representar un solo componente. Aquí siempre es benceno. Si yo quiero leer los valores de la fase líquida, X1, lo leo de la línea azul, de líquido saturado. De la fase vapor, Y1, lo leo de la línea roja, vapor saturado. Okay. Entonces, si yo quiero fijar un caso en especial, trazo una línea vertical en la composición. Yo voy a trazar una línea vertical en X1 igual a 0.4, que sería aquí. X1 igual a 0.4. Entonces, esa línea me define el sistema. Es un líquido con 40% benceno, 60% tolueno. Estoy aquí. Entonces me pide punto de burbuja y punto de rocío. Esos yo los voy a fijar aquí en el mapa, en el diagrama, perdón. Bueno, voy a copiar esa línea, la voy a poner de otro color. Poner de este color y vamos a trazar líneas horizontales. La primera línea horizontal yo la voy a fijar en donde cruce con la línea de líquido saturado. La siguiente es otra línea horizontal que la fijo donde cruza con la línea de vapor saturado. Entonces, esos puntos son importantes porque me dice, si yo parto de un líquido y lo comienzo a calentar, por ejemplo,
Llego a la línea de líquido saturado. Aquí se comienza a formar la primera burbuja de vapor. Entonces, ese es el punto de burbuja. Este sería el punto de burbuja. Y este de aquí sería el punto de rocío. ¿Por qué de rocío? Bueno, en cambio, si yo enfrío, este sistema es vapor completamente encima del punto de rocío. Entonces, si yo enfrío, lo voy enfriando poco a poco, llego a este punto. Noten, acá arriba es vapor sobrecalentado, pero cuando estoy dentro de la línea roja y la línea azul, aquí se tiene un sistema que coexiste en dos fases, líquido más vapor. Entonces aquí se forma la primera gota de líquido. Se llama punto de rocío. Y bueno, esos puntos yo los puedo leer del diagrama. Los podemos reportar de esta manera. Reporto punto de rocío, que le llamo PR, y lo leo del eje Y. En un diagrama temperatura-composición, el punto de rocío es una temperatura que yo ahí podría decir más o menos 102. El punto de burbuja, que yo lo represento PB, lo leo de la intersección. Más o menos yo diría que es 95 grados Celsius. Es importante entonces, la línea vertical representa la mezcla que yo estoy analizando. Las líneas horizontales, los puntos de burbuja y de rocío. Entonces el punto de rocío está aquí, el punto de burbuja estaría aquí. ¿Por qué son dos puntos? ¿Por qué es importante mostrar dos puntos? Es porque yo tengo una mezcla líquido más vapor. Y para el diseño de un proceso de separación, por ejemplo, yo necesito saber en qué temperaturas esta mezcla es 100% vapor, en qué temperaturas esta mezcla es 100% líquido, o en qué temperaturas esta mezcla es una mezcla líquido más vapor. Noten que los componentes puros, No. por ejemplo, benceno y tolueno, tienen un único punto donde cambian de fase. Ese es el punto de ebullición. Que bueno, yo trazaría aquí una línea vertical y, por ejemplo, el tolueno puro pasa de líquido a vapor en un solo punto. Ese es el concepto. Si queremos interpretarlo, yo aquí tengo este pequeño diagrama para poder interpretar el sistema. Podemos tener diferentes casos dependiendo de las condiciones de esta misma mezcla. Yo tengo, por ejemplo, una mezcla 40% benceno. Si está debajo del punto de burbuja, debajo de 95 grados Celsius, la mezcla es 100% líquido. Aquí yo diría que esto es debajo del punto de burbuja de 95 grados Celsius. Entonces es 100% líquido y contiene 40%, lo voy a poner en porcentaje, benceno y 60% tolueno, pero ambos en fase líquida solamente. Mezclados, estos compuestos son no polares, entonces la mezcla entre sí es uniforme, es homogénea. En cambio, yo puedo tener también otro caso en el cual este sistema sea una mezcla líquido más vapor, que sería, bueno, este de aquí, entre el punto de burbuja y el punto de rocío. Entonces, donde T, esto es en temperaturas entre, bueno, nos dio 95 y más o menos era 102 Celsius. Bueno, yo tengo esta mezcla, pero en dos fases, líquido más vapor.
Y de manera global, el porcentaje de benceno en las dos fases sumadas debe ser 40% benceno y el porciento de tolueno en las dos fases también sumadas es 60%. Sin embargo, son diferentes. En la fase líquido yo voy a tener una fracción de benceno y voy a tener una fracción de tolueno. Voy a seguir respetando la tendencia, la nomenclatura 1 benceno y 2 tolueno. Y en la fase vapor también yo tengo 1 de benceno y 2 de tolueno, pero en la fase vapor. Estas dos fracciones son diferentes en cada fase y se toma cada fase como una mezcla individual, por ejemplo. Aquí se tiene un porcentaje de benceno, un porcentaje de tolueno, y acá se tiene un porcentaje de benceno y un porcentaje de tolueno. Esto porque lo que yo tenía en la fase líquida se distribuye del benceno que estaba en la fase líquida. Bueno, una parte se va a la fase vapor, también una parte se va a la fase vapor de tolueno. Entonces cambian la composición en el líquido y se genera una nueva composición en el vapor. Esas composiciones las puedo yo calcular, de hecho. Si yo requiriera, por ejemplo, calcular las composiciones a 100 Celsius, entonces, bueno, trazo una línea aquí, horizontal. El punto donde toca la línea azul sería la composición en el líquido de benceno, que lo leo aquí abajo, por ejemplo, a 100 Celsius. Esa mezcla tendría algo así como 0.23 fracción mol de benceno en la fase líquida. Y en la fase vapor yo la cruzo acá, por ejemplo. Donde toca la línea roja es la composición de benceno en la fase vapor. Entonces, yo lo puedo leer del gráfico. Además, bueno, más adelante vamos a ver una regla para poder determinar utilizando balances de masa qué porcentaje a 100 Celsius tendría yo de líquido, qué porcentaje tendría yo de vapor. Se hace con balance en masa utilizando una regla llamada regla de la palanca. Por ahora estamos interpretando solamente las zonas de las fases. Entonces, entre esos puntos yo tendría una mezcla líquido-vapor con diferentes composiciones. Todo esto asumimos que es a una presión de una atmósfera. La presión no cambia. Cuando yo supero la temperatura de 102 grados, una temperatura encima del punto de rocío de 102 grados Celsius, bueno, todo el líquido se convierte en fase vapor y va a retener la misma composición. Acá arriba. Yo tengo vapor sobrecalentado en temperaturas encima del punto de rocío, que es esta zona. Y ahí sí retiene la composición. Es un vapor igual con 40% benceno y con 60% tolueno. Entonces, toda esta información me da el diagrama de fases y lo puedo utilizar de manera sencilla para representar todo el comportamiento termodinámico de este sistema en equilibrio líquido-vapor en una sola imagen, en un solo gráfico. Entonces, esta es la resolución del caso 1. ¿Alguna duda que tenga? Profe, los puntos de rocío, bueno, el punto de rocío y el de burbuja, ¿es para ambas mezclas o solamente para el benceno? Sí, buena pregunta. Es para la mezcla. De hecho, la importancia de estos puntos es saber en qué punto la mezcla va a ser completamente líquida y la mezcla va a ser completamente vapor. Estos puntos son importantes. Son siempre de la mezcla, porque como vimos, si es una sustancia pura, por ejemplo el tolueno puro, directo pasa de líquido a vapor con un único punto de ebullición. Y el benceno puro, que lo tenemos acá, la temperatura de saturación del benceno puro, solo es un punto de ebullición. Pero si tú formas mezclas de estos componentes,
Como se forma este equilibrio donde coexiste líquido más vapor, por eso se definieron el punto de rocío y el punto de burbuja, porque no pasa directamente de líquido a vapor. Por eso es que hay dos puntos. Estos son análogos al punto de ebullición, pero para la mezcla. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, profe, sí, adelante. ¿cómo le hizo para agarrar los puntos de burbuja y de rocío? Porque no entendí cómo que el 95 era el punto de burbuja y el 102 el de rocío. No entendí cómo le hizo para identificar que eran esos. Ok, sí, ¿cómo se identifican? Bueno, el primer paso es que tú tienes la composición de la mezcla. Aquí dice 40% mol de benceno. Bueno, entonces Sí. lo primero que haces es que trazas esta línea vertical. Toda esta línea vertical es tu mezcla. Aquí yo lo tracé con 0.4 de fracción de benceno. Eso equivale a 40%. Entonces hay dos puntos donde cruzan con las líneas de saturación. Estos dos. Bueno, aquí hay dos. ¿Cómo sé yo cuál es el de burbuja y cuál es el de rocío? De su definición. El punto de burbuja se llama así porque es la temperatura en la cual se formaría la primera burbuja de vapor. Entonces, si tú vienes aquí en fase líquido y vas calentando, llegas al punto de la línea azul. Este es líquido saturado. Si te vas más arriba del líquido saturado, ya se convierte en fase vapor. Entonces, en este punto que estás entrando desde la mezcla de líquido saturado hacia la zona de líquido más vapor, es donde se forma la primera burbuja de vapor. Ese es el punto de burbuja. El punto de rocío es igual, pero es el punto donde se forma la primera gota de líquido. Que bueno, esto sería que si tú tienes, por ejemplo, una mezcla completamente vapor y la enfrías, de esta fase vapor la enfrías, bueno, hay un punto donde condensa la primera gota de líquido. Ese es el punto de rocío. Entonces, si lo identificas acá en el diagrama de fases, estás acá arriba en la fase vapor, vas enfriando. Acá es 100% vapor. Entonces, en cuanto tocas la línea naranja, que es vapor saturado, entras en la zona líquido más vapor. Entonces, aquí comienza a condensarse la primera gota de líquido. Por eso identificamos que ahí es el punto de rocío. En un diagrama TXY, siempre el punto de rocío es el punto de arriba, el del vapor saturado, y siempre el punto de burbuja es el punto de abajo, el de la línea de líquido saturado. En un diagrama PXY es al revés. Están invertidos estos, además de que, bueno, en un PXY tú tienes acá la presión. Tus puntos en un diagrama de presión son presiones. Así es como los puedes identificar. Por definición. Ok. Sí, ya entendí cómo la sacó. Sí, Gracias. sí, de nada. Entonces, bueno, este es en el diagrama TXY y esta es la interpretación, fase líquida, fase vapor o fase líquido más vapor. Ok, me parece que hay otra pregunta. Adelante. Igual no sé si es porque me perdí, pero ¿qué pasa si el problema dijera mezcla donde contiene el 60% de tolueno? ¿Sería diferente la búsqueda de los puntos o sería la misma? Okay. Sí, sí sería diferente. A grandes rasgos la disposición es la misma, pero se resuelve moviendo esta posición.
Lo que te dicen en esa composición, bueno, aprovecho, es el siguiente caso. Por ejemplo, el caso 2 que analizamos. Ahora, ¿qué pasa si me dijeran, tengo una mezcla en equilibrio líquido-vapor, pero ahora donde la fase, ahí le habíamos comentado que era la fase líquida, aquí se me pasó a cambiar. La fase líquida contiene 80% mol. Entonces, en este caso, sigo teniendo una fase líquida, pero ahora cambian las composiciones. Digamos, esa es una forma de decirme los porcentajes que va a tener el líquido. Entonces, recordemos que la suma de ambas composiciones en la fase líquido, de ambas fracciones, es 1. Entonces, yo tengo ahora que X2, es decir, la fracción de tolueno, es 80. Por lo tanto, X1 debe ser 1 menos X2, es decir, 20%. Sin embargo, aquí estoy representando X1. El dato que tengo que tomar no es 0.8, sino 0.2. Y el procedimiento es igual, solo que yo muevo la mezcla. Aquí yo tengo la línea. Entonces ahora yo estaría en 0.2 de fracción de benceno. Y bueno, igual yo fijo los puntos donde cruzan. Voy a tomar de nuevo las dos líneas. Eso es lo primero, fijo el punto vertical de la mezcla. Y luego yo detecto la intersección. La intersección más o menos con la línea de vapor saturado es aquí. Y con la línea de líquido saturado, digamos que es ahí. Entonces, los puntos igual los leo de manera gráfica. Vamos a copiarlos de aquí. Sí, eso es lo que cambia. Vamos a colocar aquí, yo voy a poner un punto de rocío y un punto de burbuja. Sí, de igual manera, entonces ahora lo que se modifica, si me dicen que la mezcla líquida tiene otra composición, es esta, 80% tolueno, yo detecto que, bueno, X1 fracción de benceno va a ser 0.2. Igual acá arriba va a ser el punto donde se forma el primer vapor, sería punto de burbuja. El punto donde se forma la primera gota de líquido, los tengo al revés. Ok, yo tengo aquí líquido. Aquí se forma la primera burbuja de vapor, ese es punto de burbuja. Y yo acá tengo vapor arriba. Entonces, si voy enfriando, en este punto la línea de líquido saturado, de vapor saturado, la línea naranja, aquí se forma la primera gota de líquido, entonces es punto de rocío. Y los leo. Yo podría decir punto de rocío aproximadamente 107, punto de burbuja más o menos como 102. Aquí coincidió con el punto de rocío del caso anterior. Entonces, bueno, lo leo. Punto de burbuja, ahí va a ser 102. Es aquí donde se forma la primera burbuja de líquido. El punto de rocío es 107, digamos. Ahí, bueno, hay que tener en cuenta que la precisión disminuye por estar haciendo lecturas gráficas. Entonces, esa sería la interpretación. Y exactamente como vimos la interpretación del caso anterior, esos puntos me dicen dónde existe la mezcla en fase líquida. Por ejemplo, todos los puntos debajo del punto de burbuja, que estoy aquí, es fase líquida. Si lo interpreto, acá por ejemplo, la fase líquida, bueno, contiene precisamente 80% mol tolueno, 20% mol benceno. Y yo aquí tengo esto debajo de este punto de 102 Celsius. 102 Celsius. Pero entre temperaturas
de 102 a 107, esa mezcla existe como fase líquida más vapor, pero con composiciones diferentes. Composición en la fase líquida y composición en la fase vapor de ambos componentes diferentes. Y va a depender de la temperatura. Estaría yo en esta zona, la zona entre la línea azul y la línea color naranja. Y ya finalmente encima del punto de rocío, encima de 107, este sistema es 100% vapor, con la composición original. 80% mol tolueno, 20% mol benceno. Entonces sí cambia, pero cuando nos dicen que es una mezcla binaria y nos dan una sola composición, yo puedo determinar la composición del otro componente aplicando esta regla, que la suma de las fracciones sea igual a 1. Okay. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, por ejemplo, X1 siempre va a ser la línea que está de color guinda. O sea, siempre va a estar en ese eje. Sí, siempre en el eje X es X1, que siempre se denota 1 el componente más volátil. Y Y1 también. X1 se lee en la línea azul de líquido saturado. Y1 se lee en la línea roja de vapor saturado. Sí, es por convención, siempre el componente 1 en el eje X. Y por convención es el más volátil. Profe, ¿y no podemos tomar Sí, como ¿tú le puedes dar mi prueba y yo le en el puedo eje dar? de las X poner el valor de X2? Sí podrías, pero sería otro diagrama. Sería la fracción del componente 2 contra la temperatura de saturación de esa mezcla. Está ya, güey.